Chile es que se investigue el rol de las Fuerzas Armadas en esto, con qué ideología, quién lo programó, o sea, que se sepa la verdad no solamente sobre las violaciones a los derechos humanos, en ese plano hay progresos, aunque no se conoce todo, sino que también la verdad sobre la historia. Quién programó, quién financió, quién organizó las campañas de prensa, con qué nexos contra otras potencias, y esa es una historia necesaria y que atañe, por supuesto, directamente a las Fuerzas Armadas. Segundo tema, va a ser más breve, el problema de la justicia. Yo diría, primero hay injusticias que reparar. Por ejemplo, todos los condenados del proceso de la Fuerza Aérea están condenados como traición. Yo diría, no está condenado Alberto Bachelet porque murió durante el proceso. Pero sí, por ejemplo, está condenado el general Sergio Poblete, a quien se le quitó la nacionalidad chilena por un decreto firmado por la Junta de Gobierno y todos los ministros, incluyendo en esa época el general Matei, que era ministro, el año 76. Nunca le fue restituida de la misma manera, al final le dieron un pasaporte, y nunca le fue anulada su condena por traición. El general Poblete murió en Bélgica hace 2 años, aún condenado por traidor, aún se puede hacer, pero no se ha hecho. Igual que todos los condenados en el proceso Fach, cuando eran aviadores que permanecieron fieles al gobierno legítimo y a la Constitución. Tampoco en el caso de los marinos. Las condenas a los marinos se dictaron, fueron detenidos la mayoría antes del golpe, pero las condenas se dictaron después, y hasta ahora ese proceso no se ha revisado. Cuando está absolutamente claro hoy día que los marinos intentaron denunciar el golpe que veían organizarse, contactar a las autoridades y hicieron un plan para detenerlo, pero en el sentido de parar el golpe. Y hasta ahora los marinos siguen condenados. Discutí con un investigador norteamericano, decía, pero yo tengo documentos donde se ve que, por ejemplo, analizaron todas las guerras de la época, la guerra entre India y Pakistán, las guerras entre Israel y los árabes, o sea, las guerras que existieron en ese tiempo, y eso es efectivo. Se estudiaban las guerras y las aplicaciones estratégicas que podían existir. Pero no solo eso, o sea, esa era una parte de la actividad, digamos la mitad de la actividad, pero la otra mitad de la actividad era preparar conflictos contra el enemigo interno, contra ese enemigo que estaba en el país. Por ejemplo, el almirante Huerta, que yo leí por supuesto sus memorias, termina de forma categórica su libro diciendo que el enemigo está en iglesias, está en sindicatos, son profesores, son abogados, o sea, puede estar en cualquier parte, y ese enemigo ellos tienen que salir a desenmascararlo y enfrentarlo en una situación, en la guerra que están viviendo. O sea, el enemigo es una parte de la sociedad chilena, y una parte que puede ser grande, o sea, da un espectro bastante amplio de enemigos. Entonces, eso crea problemas que yo pienso que persisten hasta hoy. Como el tiempo es corto, voy a enumerar medidas, quizás puedan precisarlas después, pero yo creo, si preguntan, democratización actual, ¿qué tendría que haber en este plano? Yo diría, en primer lugar, darle la palabra a los militares que respetaron la Constitución y la ley, cosa que la sociedad chilena no ha hecho y en ese plano está en deuda. Que es una corriente relativamente numerosa, recién están emergiendo, pero van desde el comandante jefe de la Armada, el almirante Montero, que fue reducido a un silencio durante mucho tiempo, los 5 generales de carabineros que fueron desplazados por Mendoza, por citar. En el alto mando naval de la época hay almirantes que yo sé que no participaron en el golpe, pero no he podido saber qué pasó con ellos. El almirante Poblete, Arellano, no confundir con el general Arellano, un almirante Arellano, y otros almirantes que no participaron en el golpe, o sea, cuál fue la opinión de ellos. Y por supuesto, los marinos antigolpistas que tienen una organización, como existen también una cantidad significativa de militares que yo creo que habría que pedirles su opinión, a los que respetaron la democracia y la ley del 73. Hay otras medidas tendientes, yo diría, particularmente en la Armada, aplicar el precepto laico y republicano, que es la separación de la Iglesia del Estado. Eso existe en Chile desde 1925, con la Constitución, pero no se aplica en la Armada, que es una institución clerical. Puesto que la Armada financia un clero, o sea, se proclamó, adherió al Sagrado Corazón de Jesús, el año 94, tiene como precepto un precepto franquista, Dios, patria y familia, eso viene directo de Franco, o sea, es un precepto y
mantiene obispos castrenses y clero financiado por el presupuesto del Estado, con el agravante que este clérigo es un clérigo que es particularmente conservador. Segundo, las políticas militares, y digo bien, tienen que ser formuladas públicamente. La política de defensa, la identificación del enemigo, tiene que ser resultado de un debate nacional, en el que por supuesto los militares tienen que participar, como la ciudadanía. Puede que estas políticas en su formulación requieran de aspectos discretos, pero no pueden ser discretas en su formulación. O sea, la identificación de la política militar y del enemigo es una prerrogativa de todo el país y no solo de los militares. Puesto que la historia, yo insisto, es un mito chileno, que en Chile hay democracia desde hace mucho tiempo. Se consolidó hasta el año 34, pero en Chile han habido muchos golpes de Estado. Y yo creo que no basta con la confianza, de decir no lo vamos a hacer más. Mejor tener mecanismos que lo eviten. Y por último, y me parece la medida más importante, las Fuerzas Armadas conservan una división en castas que me parece anacrónica. Existen escuelas diferentes, escuelas de oficiales y por otro lado escuelas de suboficiales, y las instituciones están hechas así, o sea, en los cuarteles, los buques, hay 2 espacios, hay 2 cocinas, a veces más, hay 2 comedores, hay 2 baños, hay todo, para que las 2 castas no se toquen. Lo que incluso es aberrante de un punto de vista económico. Sería más barato tener una cocina, o sea, distribuir el espacio de otra manera. Esto demuestra que no es por economía, o sea, existe una doctrina que quiere que hayan castas que no se toquen. ¿Tiene algún sentido esto para la defensa nacional? Yo diría que en muchas partes del mundo la tendencia es a superarlo. El fondo es que se busca que haya una casta que da las órdenes y las otras que lo obedezca ciegamente. Esto sirve para fuerzas armadas de guerra civil, cuando van a dar órdenes aberrantes, como fueron el caso, órdenes de masacrar, de torturar, ese tipo de órdenes, que que requieren de una obediencia ciega. Por lo tanto, yo creo que hay que ir en ese sentido, y tomo la reflexión que hicieron los marineros antigolpistas, porque no solo se opusieron al golpe, reflexionaron sobre las Fuerzas Armadas, que se necesita una evolución en el sentido de terminar con estos rangos diferentes, estas castas diferentes, y que haya una escuela naval única y que los más calificados lleguen a los mandos superiores, pero donde cualquiera que la comience tenga la posibilidad de ser comandante en jefe de la Armada, o cualquiera que comience la del Ejército tenga la posibilidad de ser comandante en jefe del Ejército, o sea, que esto sea abierto a todos. Esas me parece que son las reformas democráticas.